Muy bien, un saludo a todos. Vamos en esta ocasión a resolver un ejercicio sobre un péndulo cónico. El problema dice lo siguiente. Considere un péndulo cónico con una pesa de 80 kilogramos unido a un alambre de 10 metros que forma un ángulo de 5 grados con la vertical. Determine, en la parte A dice las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por el alambre sobre el péndulo, y B, la aceleración de la pesa. Vamos a sacar la información de este problema, los datos. Y aquí, bueno, se trata pues de un péndulo cónico, ¿no? De esta forma justamente, ¿no? Que gira pues obviamente de esta manera. Entonces en esta parte nos dan justamente la masa de esta pesa, ¿no? Que es justamente de 80 kilogramos. Colocamos acá entonces como dato la masa de 80 kilogramos. Además nos dan aquí la longitud pues de este alambre, ¿no? L, que es justamente de 10 metros. También colocamos acá como dato esos 10 metros. Y además nos dicen acá que este alambre pues forma un ángulo con la vertical justamente. Este ángulo dicen que es de 5 grados. Acá colocamos entonces el valor de 5 grados de este ángulo. Bien. Además en este caso pues vemos que interviene también la gravedad. Colocamos aquí la constante de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué nos piden calcular? En la parte A decía las componentes horizontal y vertical de la fuerza, que les llamaremos Fx y Fy. Y además nos piden calcular la aceleración. Acá colocamos entonces la aceleración de este péndulo. Bien, entonces vamos aquí a empezar calculando las componentes de la fuerza, ¿no? En X y en Y. Esas componentes están ubicadas en esta parte, ¿no? Entonces miren, la componente en X va a estar dirigida hacia adentro, ¿sí? Y la componente en Y sería pues hacia arriba, ¿no? Bien, ahora que hay un dato importante, ¿no? Dado que pues que esta masa tiene 80 kilogramos, justamente pues de esta pesa, vemos que aquí hay una fuerza, ¿no? Que es el peso que va hacia abajo, ¿sí? Aquí va a estar entonces el peso que es masa por gravedad. Entonces aquí hacemos la sumatoria de fuerzas aquí en el eje Y, vemos que esto va a ser igual a 0. Y aquí notemos que en el eje Y hay dos fuerzas que están actuando, ¿no? La fuerza o la componente de la fuerza en Y la masa por gravedad. Por lo tanto aquí esa sumatoria queda, miren, la fuerza en el eje Y menos la masa por gravedad, y eso igual a 0. Si aquí despejamos la componente de la fuerza en el eje Y, nos queda que esa componente de fuerza es igual a masa por gravedad. Y si aquí notamos tanto la masa como la gravedad conocemos, pues aquí podemos ya calcular directamente pues la componente de la fuerza en el eje Y. De aquí sería entonces la masa de 80 kilogramos y por la gravedad de 9,8, y eso nos da un valor de 748 newtons al hacer pues justamente esta multiplicación. Pues vemos que en esta parte ya conocemos la componente de la fuerza, ¿no? De acá pues del alambre que ejerce en el péndulo. Entonces vamos a colocar acá en esta parte la componente de la fuerza en Y, que ya lo conocemos desde 784 newtons. Bien, vamos ahora a pasar a calcular la componente de la fuerza en el eje X. En este caso pues vemos que aquí justamente en este alambre de acá va a estar la tensión de este alambre, ¿no? Que sujeta pues el péndulo. Y en esta tensión T vemos que la relación entonces que la fuerza o la componente de la fuerza X es igual a la tensión por el seno de este ángulo. ¿Por qué por el seno? Bueno, porque si recordamos aquí se forma pues un triángulo rectángulo, y esta fuerza o componente de la fuerza en el eje X va a ser el cateto opuesto de este ángulo, y la función que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es justamente el seno. Por lo tanto, esta componente de la fuerza en X es igual a la tensión y por el seno del ángulo. Pero claro, en este caso no conocemos la tensión T, ¿sí? Por lo tanto pues no podemos aún aplicar esta fuerza, esta ecuación. Pero para ello partimos entonces de la ecuación de la fuerza en Y, que es igual justamente a la tensión y por el coseno del ángulo. Sí, esta sería pues una ecuación adicional a la que utilizamos en esta parte. Y si aquí notamos esa componente de la fuerza en Y, ya la calculamos, vale 784 newtons, ¿sí? Y por lo tanto aquí podemos entonces despejar la tensión, dado que este ángulo también lo conocemos, es de 5 grados. Entonces aquí nos quedaría que esa tensión es igual a la componente de la fuerza en Y sobre el coseno del ángulo. Luego pues reemplazamos los datos y nos queda el valor de la
fuerza en el eje Y y sobre el coseno de 5 grados. Al hacer aquí la operación, nos queda que la tensión es igual a 787 newtons. Bien, entonces ya que conocemos esta tensión, podemos ahora reemplazarla en esta ecuación de acá de la fuerza en X. Y nos quedaría, miren, justamente que esa fuerza en X es igual a la tensión por el seno de 5 grados. Al hacer esta multiplicación, nos queda justamente la fuerza en el eje X de 68,6 newtons, que sería la componente horizontal de la fuerza. Entonces la colocamos en esta parte, esa componente de 68,6 newtons. Bien, entonces en esta parte ya conocemos entonces, o ya hemos calculado lo que nos pide en el literal A, que son las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce este alambre sobre el péndulo. Vamos ahora entonces a calcular la aceleración. Y para pues calcular esta aceleración podemos plantear la siguiente ecuación, donde vemos que la aceleración es igual a la velocidad al cuadrado y sobre el radio. El radio pues que sería pues justamente esta parte de acá, el radio. Bien, ahora en esta parte pues no conocemos esta velocidad tangencial o velocidad lineal, ¿verdad? Entonces aquí vemos que para el péndulo cónico esa velocidad podemos calcularla con esta ecuación. La raíz del radio por la gravedad y por la tangente del ángulo. Y en este paso pues reemplazamos esta ecuación en esta primera fórmula. Nos queda pues justamente esta parte, ¿no? Sí, pues toda esta raíz elevado al cuadrado. Aquí podemos entonces, miren, cancelar este exponente con el índice de la raíz. Y esta raíz pues desaparece. Y nos queda simplemente que la aceleración es igual al radio por la gravedad y por la tangente del ángulo. Y sobre pues el radio. Aquí podemos cancelar el radio con el radio. Y nos queda pues que la aceleración es igual a la gravedad por la tangente del ángulo. Gravedad que es la constante. Y la tangente del ángulo de 5 grados. En esta parte hacemos la operación de 9,8 por la tangente de 5. Y eso nos da un valor de 0,857 metros sobre segundo al cuadrado. Que sería pues la aceleración de, de la pesa, ¿no?, que compone pues este péndulo cónico. Miren, y así pues hemos hallado lo que nos pide en el literal A, que son las componentes de la fuerza en X y en Y, y además la aceleración de la pesa que compone pues este péndulo cónico.